De verdad, hermanos, amé este momento que escuchaba cómo cantaban con fe a Dios. Ha sido algo sumamente hermoso escuchar sus voces cantando con todo su corazón, con toda su confianza en el Señor. Amo eso de cada uno de ustedes y de verdad me siento tan gozoso, ¿verdad? De que admiramos mucho a nuestro Dios, que amamos a nuestro Dios. Hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de lo que es vivir por fe, vivir por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es algo que el Señor está demandando de nosotros, de que está pidiendo de nosotros, que nosotros vivamos con plena certidumbre que Él es Dios. Y espero que en esta mañana, tanto tú como yo, podamos seguir siendo dirigidos por el Espíritu Santo a través de su palabra, para entender y comprender qué hermoso es vivir por la fe en Cristo Jesús. Saben, mi mamá fue misionera hace varios años, por muchos años ella estuvo en el campo misionero y mientras ella estaba en el campo misionero vivió grandes cosas que pues últimamente no se viven. Sufrió encarcelamiento, sufrió persecución, de hecho tuvo varias amenazas de muerte y en una de ellas iba una comunidad tras de ella y la iba persiguiendo y salieron por la madrugada junto con una compañera que habían ido a predicar a esa comunidad. Salieron en la noche, iban en la noche y de repente una casita en medio de la nada, ¿verdad? Se asomó una señora y le dijo: pasen, las estaba esperando, hermanas. Y pues mi mamá se quedó así como de, bueno, ¿qué sucede? ¿No? Pasaron, platicaron con la hermana, convivieron con ella, tomaron café, les preparó tortillas hechas a mano, cenaron, escucharon que la gente pasó y al siguiente día ellas siguieron su camino. Después de unos años preguntaron por esta hermana: oigan, y disculpen, ¿qué se ha hecho esta hermana que nos recibió en su casa? Y los hermanos se quedaron: esta hermana tiene varios años que ya falleció, ella ya no vive. Y uno se queda: ¡wow! ¡Qué cosa tan asombrosa! ¿Saben? Dios es asombroso. Dios es sumamente asombroso. Y de ese Dios es el que vamos a hablar y el que vamos a ver en todos estos ejemplos de fe. Hermano, no es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros estamos haciendo para el Señor, es Dios. Es la fe en Él, es vivir por fe en Él, creyéndole a Él. ¿Hubiese sido distinto que mi mamá perdiera la vida? ¿Sabes? Por eso Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Por eso tú y yo, hermanos, necesitamos poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Cantamos con fe, predicamos por fe, vivimos, trabajamos por fe. Y estamos aquí porque creemos en Él. ¿Me acompañan a orar? Amado Dios, tú que moras en la preciosura, en la santidad de los cielos, y que has tenido misericordia de nosotros y nos has dado salvación, nos has dado fe para creer en ti, para confiar en ti, Señor. Dios, estamos en esta mañana deseosos, gozosos, sedientos, Señor, de escuchar tu palabra.
Por lo tanto, Señor, permite que cada uno de nosotros pueda evitar toda distracción, que podamos concentrarnos en lo que dice tu Escritura y que podamos vivir y abrazar con fe tu persona, Señor. Ruego, Señor, por mis hermanos que no han llegado, por aquellos que han dicho no iré hoy. Padre, pido por ellos, porque ellos necesitan fe en ti. Estamos aquí esperando, Señor, seguir confiando más en ti, seguir aprendiendo más de ti. Por favor, Señor, dirige con tu Santo Espíritu nuestros pensamientos y nuestro corazón a la verdad de tu palabra. Te lo suplico, Señor. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 11 y la semana pasada hablábamos y estábamos estudiando, ¿verdad?, lo que es la fe o para qué es la fe. ¿Alguien recuerda de lo que hablábamos la semana pasada? La fe es para dar testimonio, para agradar al Señor. Muy bien, tienen palomita. Perfecto. Recordemos, la fe es para agradar a Dios, agradar a nuestro Señor, ¿verdad? Recordamos el versículo 6 del capítulo 11, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Y encontraremos una frase muy importante en este capítulo 11: por la fe. Y si ves ese por la fe, si es tu Biblia, subraya. Si no tienes Biblia, tenemos ahí algunas para prestar y no las puedes rayar, ¿verdad? Pero si es tu Biblia, si tú necesitas alguna Biblia, puedes levantar tu mano y pueden acercarse contigo y traerte una Biblia. Pero si es tu Biblia, ahí subraya todos esos versículos que hablan y dicen por la fe. Y esto es vivir por fe, hermanos. Estos son los ejemplos de qué significa vivir por fe. Y esto es lo que el Señor está esperando de ti y de mí, que nosotros podamos vivir por fe. Muchos de los que estaban leyendo la carta de Hebreos estaban abandonando su fe en Cristo, estaban abandonando a Cristo, estaban perdiendo todo. Muchos les decían que debían de volver a lo establecido por la ley, porque por eso les estaba yendo mal. Y a lo mejor les suena familiar, ¿verdad? ¿Por qué vas al cristianismo? ¿Por qué estás en el cristianismo? Por eso te está yendo mal. Y ahora el autor de Hebreos está dispuesto a comprobar que es vivir por fe. Porque aunque aparentemente parezca que nos está yendo mal, realmente tenemos absolutamente todo en Cristo. Todo en Cristo. ¿Y qué es vivir por fe? ¿Qué es vivir por la fe? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y tú y yo ya conocemos la historia de Noé, ¿verdad? Y de hecho hemos escuchado el arca de Noé, y tenemos la imaginación que es como una barquita, ¿verdad? Lo que construyó Noé. Y bueno, la verdad no nos dice la Escritura si fue una barquita. Muchos piensan que fue como una casa lo que construyó Noé. No sabemos, hermanos. Entonces no busquemos explicaciones de lo que no dice la Escritura. Pero lo que sí dice la Escritura es que por fe Noé le hizo caso a Dios. En este primer punto, tú y yo necesitamos entender que vivir por la fe es tener la justicia de Dios. Cuando yo vivo por la fe, tengo la justicia de Dios. Hermanos,
la fe es algo que Dios nos está regalando, es algo que Dios nos ha obsequiado a cada uno de nosotros para creerle a Él, creer lo que Él hizo, creer la obra que Él hizo. Tener fe es un estilo de vida. Es un estilo de vida, no se trata de solamente decir creo, sino es un estilo de vida. La fe no necesita ser completada por obras, sino que es una entrega a Dios y a su gracia. Esta entrega, desde luego, es un acto de voluntad, pero un acto en que la persona es, y no simplemente hace. La fe es el modo de vida de aquellos que ahora viven en Cristo. Y muchos conocemos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, eso es vivir por fe. Es un estilo de vida. Es vivir de una manera justa. ¿Qué estará diciendo en este punto? Bueno, qué hermoso es vivir de esta manera, vivir como justos, vivir como si nunca hubiéramos pecado y como si siempre hubiéramos obedecido a Dios. Es la manera en que nos ve Dios cuando creemos en Él. ¿Te imaginas? Personas que siempre le ignoramos, personas que nunca le hicimos caso y ahora Dios nos ve como si nunca hubiéramos hecho nada de eso. ¡Wow! Qué hermoso es descansar en Cristo. Qué hermoso es haber creído en Cristo. ¿Por qué? Porque me presenta delante de Dios como alguien justo. Alguien que nunca pecó. ¡Wow! Así me ve Dios, así te ve Dios. Pero si no has creído, si no has puesto tu confianza en Cristo, aún Dios te sigue viendo como transgresor, como pecador que merece la ira de Dios. Por eso, hermanos, tú y yo deberíamos de apreciar esta fe que Dios nos ha dado, este privilegio de creer en Él. Es un regalo. ¿Por qué? Porque ahora Dios te ve de esta manera. Entonces, ¿cómo es que ahora vivo ahora como alguien justo? La justicia en el Antiguo Testamento tenía la idea de ser una persona recta, sin doblez, que ayudaba a los demás, que vivía de una manera correcta, en una correcta relación con Dios. Así se distinguían a los justos en el Antiguo Testamento, una persona sumamente obediente a la voz de Dios. Por eso la fe es un estilo de vida. Tú y yo vivimos como justificados porque hemos creído en Cristo. Hubo un evento, sí, hubo un momento en que Dios puso en ti fe para entender el Evangelio. A mí me sucedió a los 5 años de edad. Era inocente, pero reconocía que necesitaba ser salvo, que estaba la ira de Dios sobre mí y que necesitaba su perdón. Pero ¿quién me hizo creer en ese momento? ¿Lo que me dijeron? ¿Lo que me daban en escuela dominical? ¿O fue el regalo de Dios a su obra? Hermanos, hubo un momento clave. Hay un momento clave en tu vida donde Dios pone en ti esa fe, esa confianza. Y de ahí es entonces donde Dios empieza a dirigirnos a nosotros a vivir por la fe. A vivir por la fe. Y vivir por la fe es vivir de esta manera justa, obedeciendo a Dios. Es interesante que las obras no nos ayudan en nada.
O sea, tú no puedes salvarte, tú no puedes ser alguien justo o verte como alguien justo. Tú no puedes verte como alguien justo cuando estás haciendo obras para justificarte. Nos vemos de una manera ridícula, aparentando ser buenos cuando realmente somos malos por dentro. Eso no es vivir por fe, eso es vivir por las obras. Hermano, si tú vienes a la iglesia y traes una apariencia de ser bueno porque asistes, estás equivocado. Eso no es vivir por la fe. Necesitas creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz, porque eso te va a llevar a hacer las cosas que se hacen en este lugar, que se hacen con nuestros hermanos, de la manera correcta, agradando a Dios. ¿Hay cansancio? Sí, pero nuestro cansancio tiene un fruto de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque vemos la obra de Dios en las personas. ¿Hay frustración cuando no te hacen caso? Sí, hay frustración, hermanos. Las personas que hemos estado en el liderazgo o están en el liderazgo, nos frustra que no nos hagan caso. Pero qué gozo cuando esa parte donde Dios trabaja en el corazón de la gente y nos hace entender a nosotros: mira, tus esfuerzos no han sido en vanos. Yo he estado aquí contigo y he estado trabajando en sus corazones. No te desgastes, no te canses. Hermanos, gracias a Dios, porque no soy el único que tiene el don de la enseñanza. Hay más hermanos. Y hay hermanos con mejor preparación y con mucha mejor elocuencia que yo. El día en que yo me sienta cansado o que esté enfermo, sé que hay gente que puede llevar este ministerio. Es interesante. Ayer estábamos en una reunión, ¿verdad? Y nos decían: ¿pueden cambiar de pastor? Sí, pero lo único que no puedes cambiar es tu matrimonio. Aquí pueden cambiarme, sí, seguramente, pero donde no me van a poder cambiar es ser el esposo de Ari. Yo soy responsable de ella. Hermanos, tenemos diversos ministerios en este lugar. Hay muchas cosas por hacer en este lugar. Necesitamos gente para mujeres, sí. Necesitamos gente no solamente que quiera, sino que se prepare, que tenga ganas de invertir en la gente. Necesitamos gente para jóvenes, sí. Necesitamos gente con esas ganas y deseos de ver a los jóvenes caminando con Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando no solamente hay una persona dispuesta a trabajar para eso, sino que vamos encontrando más y más personas. Hermanos, eso es empezar a vivir por fe, a vivir de una manera justa, a vivir obedeciendo a Dios. Dios te ha dado un don y Dios dice que lo ocupes en la iglesia. Y pensamos que la iglesia es este lugar donde nos reunimos. Estamos equivocados. La iglesia, hermanos, es cuando ya no estamos aquí, cuando un hermano necesita que lo visitemos porque está enfermo, cuando una hermana necesita ayuda o un consejo cuando está pasando por una prueba. Necesitamos entender que la iglesia no es solamente el lugar donde nos reunimos. En la iglesia se trata de las vidas de cada uno de nosotros. Y yo, hermanos, necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Esta semana fue un poco difícil porque me encontraba enfermo. Difícilmente me enfermo, pero esta vez me dio fuerte. Estuve predicando y saliendo de aquí ya no aguantaba mi garganta. Dios es bueno, hermanos, y necesitaba yo de sus oraciones. Y espero que durante la semana estés orando por mí, porque yo necesito de tus oraciones.
No soy perfecto. Mi esposa necesita de sus oraciones para aguantar a este hombre. Y yo oro por ustedes, hermano, por cada uno. Estoy orando por ustedes, por aquellos que vienen, por aquellos que son rebeldes, por aquellos que están haciendo lo incorrecto. Oro por ustedes, hermano. Pero no es solamente eso, sino que necesitamos ayudarnos unos a otros en nuestras debilidades. Necesitamos hacerlo, hermanos. Necesitamos vivir de esa manera justa, vivir por fe. Por la fe nosotros debemos de conducirnos. Recordemos que no es una fe ciega, es una fe que se comprueba. Y hermanos, aquí, en este libro, y en este capítulo 11 tenemos los ejemplos de qué es vivir por fe. Y esta semana, en estas semanas vamos a estar viendo estos ejemplos. ¿Qué es vivir por fe? ¿Qué hicieron ellos? ¿Fue algo extraordinario? No, hermanos. Dios es extraordinario. Dios fue quien hizo absolutamente todo. Pero la pregunta para nosotros en esta fe que es vivir de una manera justa es: ¿con tu pecado tratas como justo o como pecador? Porque si tratas tu pecado como pecador, entonces no lo vas a estar abandonando. Si tú tratas con tu pecado como un pecador, no abandonas tu pecado. Vas a seguir molestando a tu esposa, vas a seguir hiriendo a tus hijos, vas a seguir ignorando que tienes que predicar el evangelio, porque tratas tu pecado como un pecador. Pero si tratas tu pecado como una persona justa, que ha sido perdonada, que como si siempre hubieras obedecido a Dios, entonces tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Hermanos, Dios te ha dado fe y te ha dado este privilegio, verte como una persona justa delante de Dios. ¿Cómo tratas con tu pecado? ¿Tratas como alguien justo? Alguien que rechaza, odia y aborrece el pecado, que tiene que luchar en contra de ese pecado. O alguien como un pecador. ¿Qué hace un pecador con su pecado? Pecar más. No le interesa. No le interesa qué dice Dios. Pero el justo no. El justo le interesa qué dice Dios. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo arrancar esto de mi vida? Necesito más oración, necesito más apoyo espiritual, necesito consejo. Hermanos, tú y yo necesitamos esto en nuestras vidas. Vivir de una manera justa, vivir de una manera justa aún en contra de nuestro pecado. Tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. No llegas aquí a este lugar para solapar tu pecado, sino para tratar en la fe del Hijo de Dios. Necesitas tratar todo pecado desde el punto de vista de Dios. Y entonces tú podrás decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no eres tú, hermano. Ahora es Cristo en ti. Eso es vivir por fe. Eso es vivir de una manera justa. No hay nadie más justo que Cristo. Y ahora Cristo se está mostrando en tu vida. ¿Podrías abrazar esto en esta semana? ¿Podrías tú luchar en contra de tu pecado en esta fe? De esta manera. Hermanos, debemos de tener temor. Temamos, hermanos. Temamos a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, el justo teme
a Dios. El justo sabe quién es Dios. Y ustedes se saben el versículo 31 del capítulo 10. ¿Dura cosa? Se lo saben, hermanos. Vivamos por fe, vivamos de esa manera justa. Alguien que vive de una manera justa obedece a Dios. Vamos al versículo 8 de este capítulo 11. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vivo por la fe, obedezco la palabra de Dios. Y tendremos a un personaje muy interesante, Abraham, que obedeció a Dios. Y ustedes saben esta parte de la historia, y aquellos que han dado clases a niños se lo saben muy bien. ¿Qué pasó con Abraham? Y dice este versículo 8, por la fe Abraham, recordemos, por la fe Abraham, siendo llamado, dice ahí ese versículo 8, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, esto es asombroso. Y me pongo a pensar en Abraham, y Dios lo tiene aquí en Ur de los Caldeos. Está un pequeño mapa, y aquí está Ur, y a donde vino a morar era de este lado. ¿No era más fácil atravesar? Bueno, no era más fácil decir, oye Señor, ¿por qué me fuiste a dar tanta vuelta? ¿En dónde estaba su fe? En el Señor, hermanos. Ay, a veces pensamos que Dios debería de actuar y de obrar en nosotros tan rápido. Hermanos, no. Cuando tú vives por fe, no te importa. Tú estás obedeciendo a Dios. Tú estás obedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, esto es vivir por la fe. Vivir obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios esta semana? ¿Qué necesitas obedecer en esta semana? ¿Qué te ha dicho Dios con respecto de obedecerle? Con respecto a tu familia, con respecto a tus hijos. A veces pasa la semana y nunca les dijiste te quiero. A lo mejor porque ya están grandes y bigotones y ya no les dices te amo. Hermano, no pierdas eso. Vive por la fe. Vive mostrando que le crees a Dios. Aunque te lleve por lugares que no conoces. Me encanta Abraham. Alguien que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y no pregunta a dónde, solamente agarra sus cosas y empieza a caminar. Hermano, tú a veces cuestionas muchas veces al Señor y no le obedeces. Ay, Señor, ¿por qué me diste? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué? Cuando deberíamos de estar calladitos y caminando en obediencia. ¿Es fácil? No, hermano, no es fácil. A Abraham le costó trabajo entender que tenía que obedecer todo el tiempo a Dios, a nosotros también. Pero la gracia de Dios estuvo con él todo el tiempo. Dios estuvo con él, hablándole y diciendo qué cosa tenía que hacer. Aún Dios lo corregía. Tenía miedo de que le fueran a quitar a su esposa, o le fueran a quitar sus bienes y le fueran a hacer daño. Y le dijo a su esposa, hazte pasar por mi hermana. Y Dios lo rescata, hermanos. Dios rescata a Abraham. Y le dice, no pongas tu fe en las cosas de aquí. Pon tu fe en mí.
Dije que de ti haría una gran nación y Dios no cambió de planes. Dios lo tomó y lo sacó de ahí. Necesitamos, hermanos, escuchar la voz de Dios. Escúchala, hermanos, todos los días. Hoy se celebra el día de la Biblia. Y a veces en las celebraciones cuando menos la vamos a leer. Ama la Biblia. Estúdiala. Disfrútala, hermano. Obedécela. Deleítate en obedecer lo que te dice ahí y ver cómo Dios cambia absolutamente todo. Déjate impresionar por Él. Interesante, Dios le da un hijo a Abraham y le dice: dámelo. Y cuestionó a Abraham. Agarró y se llevó a su muchacho y lo llevó a ese cerro. Lo puso, le puso leña, le puso todo. Agarró el cuchillo sin dudar, porque creía en la providencia de Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios, hermano, específicamente en tu vida que hagas y le creas a Él, aunque parezca increíble? Aunque parezca que no va de acuerdo a lo que te ha pedido, que te ha dado. Hermanos, necesitamos aprender a vivir por la fe en Cristo. Necesitamos aprender a vivir obedeciendo la palabra de Dios. ¿Estás listo? Estudiamos la palabra los miércoles. Estamos estudiando el libro de Efesios y no es cliché. Hermanos, es para que tú te esfuerces. Rompe las barreras. Y ayúdate de otros hermanos para obedecer a Cristo. Obedecer su palabra. Hay estudios en las mañanas. Obedece a Cristo. Es para tu beneficio, es para que tú vivas por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no vas a poder vivir viendo a Dios. Yo les contaba hace un momento del relato de mi mamá. Y saben, ella no se impresionó por lo que le sucedió, se impresionó por quién era Dios. ¿Cuántas veces no la rescató de morir? Tenía miedo, tenía fe en Dios. Si algo a veces yo le suplico al Señor es: Señor, si algo quiero heredar de mi mamá, que sea eso. Obediencia a tu palabra. A pesar de que sea algo loco. Vivamos de esa manera, hermano. Y dejémonos sorprender por Dios. Muchas veces estuve en el seminario. Muchas veces estuvimos a punto de no comer nada en ese día. Clamábamos a Dios y esperábamos: Señor, pues tú tendrás, ya mañana llegará otra vez el día del café, porque era lo único que nos daban. Y Dios, en el momento correcto, preciso, traía bendición sobre nosotros. ¿Estás listo? Seguramente te vas a cuestionar, hermano, que Dios no me está mirando. Pero aun cuando tú te estés cuestionando, obedece a Dios. Obedece a Dios. No dudes y obedece a Dios. Necesitamos esto en nuestras vidas. Necesitamos apreciar esto en nuestras vidas, porque entonces podremos estar poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Versículos 9 y 10, hermanos, es algo sumamente grato para nosotros, los que ahora creemos en Cristo Jesús. Dice este versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas
con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! Asombroso. Hermanos, ¿te afanas por una casa? ¿Estás pagando tu casa del Infonavit? ¿Qué crees? Es una tienda. Aquí se va a quedar. Y de repente con los temblores vas a veces a cambiar de tienda. Pero no nos aferramos ni nos emocionamos por tener una tienda aquí en esta tierra. Sino que nuestra esperanza es recibir esa tierra prometida. Esa fe se transmitió a Isaac y esa fe se transmitió a Jacob. Hermanos, ¿qué le transmites a tus hijos? ¿Qué quieres transmitirle a tus nietos? ¿Fe y esperanza en Dios? ¿O quieres seguirle pasando la casa de campaña? Esfuérzate, hermano, por dejarle un ejemplo de fe en Cristo. Las cosas que están en el cielo. ¡Wow! Impresionante, dice el versículo 10, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A veces los arquitectos se pelean con los albañiles porque no hacen lo que les pidieron. Aquí no hay problema. Quien lo diseñó y quien la construyó es Dios. No tiene ni un margen de error. Es algo especial. Y esa es la ciudad que nosotros debemos de anhelar. Nosotros debemos de vivir anhelando la ciudad de Dios. ¿La anhelas? ¿O anhelas más pasar tiempo aquí? Hermano, yo amo a Pablo cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, si me muero, es mejor, estaré con mi Padre Celestial y estaré en esa ciudad tan especial. ¿Por qué? Por la fe que Él puso en mí, porque yo sé, yo creo y he abrazado las promesas que Él ha declarado en la palabra de Dios. No me aferro a cualquier cosa, no me aferro a mis ideas, no me aferro a lo que pienso de Dios, me aferro a lo que dice la Escritura. Son las cosas más supremas que nosotros podremos desear en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice todo lo que nosotros necesitamos. Abraza la Escritura, abraza las cosas de arriba. Ama leer la Biblia. ¿Te has comprado una Biblia nueva? Sí, te has comprado una Biblia nueva y cuando es nuevo, la empiezas a leer y la empiezas a hojear y a ver qué dice y cómo dice. Y este versículo está un poquito más arriba de la Biblia chiquita que traía. Pero emocionate, hermanos, por obedecer y creer lo que Dios tiene para ti. Creyendo lo invisible. ¿No se quejaron, hermanos, de vivir en tiendas? Porque tenían una esperanza mayor. ¿Te has quejado últimamente de lo que Dios está permitiendo en tu vida? Arrepiéntete. Pide perdón a Dios. Porque tu esperanza debe de estar en la ciudad de Dios. Tu esperanza debe de estar en la ciudadanía que Dios ha creado y ha hecho. Vive por la fe, hermano. Vive por la convicción que Dios te ha dado en Cristo, el Hijo de Dios. Vive muriendo a este mundo,
dejando las costumbres, las contenciones de este mundo. Deja la crítica, deja el chisme. Me da temor que cuando nos juntamos en un estudio de mujeres o de varones, nos juntemos más para criticar el trabajo sin trabajar. Que hablemos mal de los líderes sin orar por ellos, de no hacer caso a la voz de Dios por ser unas personas orgullosas. Me da temor. ¿Por qué? Porque el versículo 31 dice: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y tomamos a la ligera lo que Dios tiene y lo que Dios está haciendo. Y empezamos, hermanos, a ver a los demás: yo lo haría mejor. Pero ¿qué crees? No haces nada. Es que no me dejan. Pues nunca cambias de actitud. No dejas el chisme, no dejas la crítica. Hermanos, ora por tus líderes. Si bien ahorita no tenemos un liderazgo como tal, ¿por qué no oras por ellos de una vez? Recuerda, los líderes no son para agradarte o que te caigan bien. No son más que tú. Son personas que Dios puso en su corazón servirte a ti. Y lo hacen con tanta amabilidad, con tanto esfuerzo. No les importa a veces desvelarse por estudiar, por prepararse. No los menosprecies, ora por ellos. Ora por los dones y talentos que Dios ha traído a esta iglesia. Gente con conocimiento, gente que tiene talentos en muchas otras áreas que nosotros no tenemos. Ora por ellos. Porque Dios nos use como iglesia para bendecir a su iglesia y para bendecir a esta ciudad. Mis hermanos, de verdad ruego a Dios porque estemos anhelando nuestra patria celestial. Y solamente hay una manera de hacerlo: vivir por fe. Vivir por fe. Esta semana, hermanos, vive por fe, vive tu fe, estudiando la Biblia, congregándote, reuniéndote, asistiendo a las reuniones, orando la Escritura, haciendo buenas obras y predicando la salvación que es por fe. ¿En dónde? En tu familia. Hazlo. Estudia con tu familia la Biblia. En tu trabajo o escuela, estudia la Escritura. Te van a ver raro porque llevas tu Biblia, se van a burlar de ti. Pero, hermano, tú estás viviendo por fe, ellos no. En el lugar donde vives, en el lugar donde trabajas, predica la salvación que es por fe. Dedícate a esto, hermano, y vivirás tu fe, vivirás viendo a Dios. ¿Estás listo? ¿Te gustaría? ¿Te sientes retado a vivir por fe en estos momentos, en este tiempo? Si te sientes retado y dices: de verdad yo necesito vivir de esta manera, necesito vivir creyéndole a Dios, ¿por qué no te pones de pie? Ponte de pie. Si te quedas sentado, no te preocupes, no pasa nada. Pero si estás dispuesto, hermano, a vivir por la fe, hazlo con todo el corazón, creyéndole a Dios. Canta, ora, lee la Escritura con fe, por fe. Dios, estamos delante de ti, Señor. Este grupo de hijos tuyos, Señor, está haciendo evidente que quiere vivir por fe. No es algo grato, Señor, a veces, no es algo fácil, pero Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a obedecerte, a creerte, a amarte, a sujetarnos, Señor, y a esperar anhelando con todas nuestras fuerzas lo que tú tienes para nosotros. No son cosas pasajeras en esta tierra,
Son cosas celestiales, divinas, creadas, hechas por ti, Dios. Cosas asombrosas, Señor. Tú puedes hacerlo con cada uno de nosotros, Señor. A cada uno de nosotros nos has dado fe. Tú eres el mismo Dios, no cambias, Señor, y la única manera de agradarte es vivir de esta manera. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, haciendo evidente que tú, Señor, eres lo más asombroso, que tú eres Dios, Señor. Bendice este lugar, bendice, Señor, a cada una de las personas que estamos aquí, y por aquellos hermanos que están flaqueando, Señor, o que están desmayando en su fe, ruego por ellos, Señor. Ruego por nuestros familiares que están padeciendo alguna dificultad, Señor, que están turbados. Señor, tráeles fe a su vida. Ruego, Señor, por aquellos que están en enfermedad, sánales, Señor. Pero sana sobre todo, Señor, su espíritu apático e incrédulo. Ruego, Señor, por las hijas de Edith, Señor, y de Gerardo, que están enfermitas, Señor, las pongo en tus manos. Ruego, Señor, por mis hermanos que en estos momentos están enfermos, por aquellos, Señor, que están padeciendo alguna necesidad, ruego por ellos, Dios. Ruego por ellos porque deseo que ellos vivan por fe en ti. Te lo suplico, Señor, ayúdame a vivir, ayúdanos a vivir por fe en ti. Por fe nos has dado un lugar donde reunirnos, por fe nos has estado equipando, Señor, por fe has traído dones a este lugar. Dios, gracias. Eso es sumamente deleitante y te alabo por ello. Y bendigo tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar.